Eso es lamentable. La verdad que eso, para empezar, hay que repudiarlo. A mí me tocó ser oposición, no lo hicimos, no hicimos esto. Así que, repito, es un tema estructural en la provincia de Buenos Aires y aunque se redujo, es tremendamente alto todavía, obviamente. Después sí, las circunstancias en las que se produce el asesinato a sangre fría del chofer de la línea C20 es no dudoso, es prácticamente inédito. Casi te diría, mirá, viene el colectivo, lo cruza un auto de apoyo y suben dos personas con armas de un calibre mucho más alto, digamos, armas realmente muy, muy importantes para lo que habitualmente, porque hay robos en colectivo, incluso cosas así. Parecía el robo de un blindado. ¿Y qué se llevaron? Un bolso o una mochila y después a quemarropa asesinaron al chofer. O sea que indudablemente hay que investigarlo. Esto obviamente es la justicia y también la policía de la provincia, que ya dio con dos, por lo menos uno, entiendo que ya ha confirmado que es uno de los responsables. Pero bueno, hay que investigar a fondo para entender qué pasó, porque esto no parece un robo a un colectivo. Un colectivo en un barrio popular, un colectivo donde 4 de la mañana o a la madrugada no vas a encontrar un botín como para hacer todo ese despliegue. Parecía un robo a un blindado, pero era un colectivo y se llevaron una mochila. Entonces, y además es muy raro. Y bueno, y ahí empiezan todas las cuestiones, porque lo tengo que decir, unos días antes había estado Patricia Bullrich hablando de la seguridad de los colectivos. Entonces, bueno, las cosas, qué sé yo, obviamente uno no tiene que pasarse con esto porque hay que investigar a fondo, pero bueno, estuvo Milman hablando del asesinato de Cristina un tiempo antes. Entonces uno también prende las luces ante estas cuestiones. Y donde hay un caldo de desestabilización, justamente, donde parece que están dispuestos a jugar con todo con tal de volver al poder, hay que decirlo, ¿no? Pero te agrego, bueno, en lo económico ya lo comentamos alguna vez con respecto al tema de los títulos, pero te digo, acá varias cosas dudosas. Está esto, dudoso. Después las agresiones a Bernie. Hoy a la madrugada, digamos a la primera hora, se presentó desde el Ministerio de Justicia de la provincia una denuncia, primero porque el ministro fue a dar la cara, lo hace habitualmente, y bueno, y no se puede admitir una violencia de este tipo. Pero ¿qué es lo que se empezó a encontrar? Y bueno, cruzando primero los cartelitos, digamos, que tenían un cartel que era igual de un acto de Patricia Bullrich, después que bueno, ahora están empezando a aparecer cada vez más indicios, porque lo dijeron los propios protagonistas, los de la línea de colectivos, que la gente que agredió al ministro no la conocen. Es raro que en un corte de ruta o en un corte de una bajada de la autopista, por un hecho como este, haya gente que no la conocen. Y quiere decir que estos carteles, ¿no?, que la misma Patricia Bullrich estaba promocionando la semana pasada, ¿no? Bueno, por eso, uno no tiene que aventurarse, pero, digamos, si tiene 4 patas, tiene una cola y ladra. Entonces yo ahí lo que diría es que hay que tener cautela, hay que esperar que lo diga la justicia. Nosotros presentamos la denuncia sobre las agresiones, también porque es absolutamente inadmisible que se conteste con violencia. Axel, ¿cómo vivió cómo se enteró, cómo lo vio? No, muy tempranito a la mañana me llama... No, pero la emboscada, Bernie. Mira, cuento ese día porque nosotros, bueno, yo estaba con una serie de reuniones. Me reuní temprano, creo, sí, con Tucho, con el arzobispo de La Plata. De La Plata. Después tenía una mini reunión de gabinete que hacemos todos los lunes temprano también. Más temprano que eso me llama el ministro Donofrio de Transporte, me pone en conocimiento del tema y me dice que sería conveniente tener una reunión por la tarde con algunos dirigentes de la UTA. Bueno, después la tuvimos. Inmediatamente le digo que sí, le digo voy a cambiar mi agenda porque eso tenía algún sentido para dar una respuesta, para intervenir con la parte que tiene que ver con las empresas y con los trabajadores. Y luego, mientras estamos en esta reunión, empiezo a verlo en la tele, empiezo a observarlo en la tele y empezamos a ponernos en contacto con el Ministerio de Seguridad. Habían ido Donofrio y Bernie. Como siempre cuando pasan estas cosas, y es común en la provincia, lo llamaban a Sergio, que venga el ministro en general. Hace poco hubo una cuestión en Quilmes, fue el ministro de esta misma manera y logró desactivarlo. O sea que acá
repito, hay algo raro, algo extraño, que no ocurrió tanto con el asesinato como con esta agresión durante la protesta, porque todo el mundo dice que pongan la cara y bueno, en general no le pegan al que va a poner la cara, todo lo contrario. Es verdad. Por eso vemos que y si uno, porque decían, no, tendría que haber ido con toda una parafernalia. Primero que no podía la policía de la provincia, Obvio. porque eso es la ciudad. Exacto. Y en segundo lugar, que no tiene sentido ir a dialogar y llevar Ahora, Axel, ustedes por una ley del 2018 dieron 2.500 millones de pesos a las empresas de colectivos para que pongan, anoche lo explicaba Sergio Verne acá, para que pongan las camaritas. No las han puesto y han dicho muy sueltos de cuerpo que esa plata la han invertido para sueldos, neumáticos. Digo, ¿eso también no merece por parte de ustedes alguna penalidad? Mira, te digo cómo es todo digamos, la historia de las cámaras. Hay una ley de fines del 16 que se vota durante el gobierno anterior, el de Vidal, no pasa nada hasta que yo creo que en el año, mira, acá lo tengo 2018, anotado. dijo Bernie anoche. Sí, en abril de 2018 recién se reglamenta. ¿Por qué se reglamenta? Porque hay un asesinato de un chofer. Entonces, del 16 al 18, de fines del 16 al 18 nada, ahí la reglamentan. Empiezan un proceso de licitaciones, empiezan a contratar las cámaras y cambia el gobierno. Luego viene la pandemia, que prácticamente no hay transporte público, bueno, todo eso que ocurrió, ese proceso se detiene. Cuando nosotros reiniciamos a fin del 21, que vuelve todo el transporte, vuelve a funcionar toda la normalidad, tenemos una conversación con los sindicatos, con las empresas de transporte, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Transporte, y se resuelve que la provincia les va a dar a modo de subsidio a las empresas un total de 190, 160 entonces, 190 ahora millones por mes para que coloquen las cámaras. Eso es un proceso que se abre y en enero se pide el estado de situación, se encuentra que habían incumplido, hay 2.000 cámaras más o menos instaladas, pero se había incumplido con esto y entonces se intima a las empresas. Hoy estamos en el proceso donde está funcionando la intimación. Vencida la intimación, que será ahora en unos días, al que no lo cumpla se procederá con las sanciones, que obviamente terminan en la quita de subsidios por cada uno de los vehículos. Claro, porque si no, a ver, ustedes hacen un esfuerzo económico y los empresarios, ahí tenemos, dice que no existe, bueno, No, la plata la gastaron en neumáticos. Bueno, pero la provincia puso una plata adicional por esto. Digo. Y después podrá, y eso es lo que contesta el Ministerio de Transporte, intima sobre esa base. Dice, se dio una plata, por llamarlo así, Claro. marcada y para eso. Exacto. Dicho esto, obviamente lo que se está esperando es ese plazo para ver si cumplen o no, porque esto tampoco hay un sistema donde se sabe exactamente dónde han colocado y dónde no. Así que lo sabremos y se sancionará a los que no lo cumplan. Ahí está, dice, más allá de que normalmente las cámaras de seguridad han sido incorporadas a la estructura de costo oficial, el dinero que las empresas reciben en este y otros conceptos no pueden ser destinados enteramente a la instalación de cámaras de seguridad por cuanto son orientados al cumplimiento de las obligaciones salariales y fiscales de gasto operativo como gasoil, neumático y repuesto, pero no le dieron la plata para eso ustedes. No, este dinero es específico y lo resolví yo por decreto sobre y encima de lo que corresponde por un cálculo que hace el gobierno nacional, porque es el que estima los costos de las empresas y la distribución, que puede haber una discusión, Porque, pero esto es aparte, esto es claramente aparte. Ustedes han cumplido, ponen la plata, pero también hay que decir, hay un sector que no cumple, que en este caso son los empresarios. No, pero en eso, Gato, por eso, ni bien se encontró, se intimó como correspondía, y la intimación le sigue un proceso, digamos, un periodo de tiempo para que cumplan, y si no cumplen empiezan las sanciones, obviamente. Y van a pedir, bueno, hoy Aníbal Fernández dijo que a partir de mañana va a haber operativos con la Gendarmería, van a Mira, nosotros no lo escuché a Aníbal hoy, sí escuché que había dicho que no habíamos pedido, yo tuve reuniones con el presidente, con la ministra anterior, lo hemos hecho también pidiendo la geolocalización de los gendarmes y la coordinación con los gendarmes. La verdad que además lo he dicho públicamente, hubo durante el gobierno de Cristina, cuando Bernie era viceministro de Seguridad, se llevó adelante el operativo Centinela, que fueron 6.000 efectivos, coordinados con la provincia de Buenos Aires, con la policía de la provincia de Buenos Aires. Caso contrario, mirá lo que pasa.
El 911, ¿quién lo atiende? La policía de la provincia. Claro. No puede haber un gendarme Claro. que no esté conectado con la policía. De la misma manera, nosotros desplegamos, el Ministerio de Seguridad despliega un operativo de seguridad y tienen que saber a dónde va a ir cada gente. Todo eso es lo que pedimos la coordinación y la verdad que estamos pidiendo los efectivos. Se necesitan porque obviamente el conurbano bonaerense, repito, yo te di algunas de las estadísticas. Sí, las sí, estadísticas sí, de claro. delito, por más que bajen, son niveles altos. Entonces, por más esfuerzo que se haga, hay que redoblarlo y acelerarlo. Y obviamente también cambió la fisonomía del delito, lo decía el ministro el otro día, que hay una resolución de los crímenes complejos, que no ocurren más secuestros, cuestiones que ocurrían en otras épocas, pero que esta forma del delito es distinta y que hay que atacarla de otra manera. Así que bueno. Y ayer estuvieron reunidos también con Roberto Fernández, han podido organizar, digamos, un esquema ahí, porque también ahí se suma una interna de la UTA que es bastante virulenta en algunos aspectos, ¿no? Bueno, mira, por supuesto que con respecto a la interna sindical, el gobierno de la provincia lo único que quiere es que se cumpla la normativa, digamos, en lo que hace a lo estrictamente vinculado al transporte. Después podrá haber problemas gremiales y eso se tramita en otro ministerio y por otras cuestiones. Ahora, hoy lo que necesitamos desesperadamente es que si los que estaban ahí y le pegaron al ministro Berni, que fue de nuevo, puso la cara, como siempre, es más, otra cuestión que hay que estudiar es el accionar de la infantería de la Ciudad de Buenos De la Aires. Ciudad de Buenos Aires, No, totalmente. porque la verdad, hoy acabo de cortar con el ministro Donofrio. Donofrio llega 30 minutos antes que Berni, dialoga tranquilamente. Cuando llega Berni, probablemente esta gente, hay que ver quiénes eran que lo atacan al ministro Sergio, y luego... bueno, transcurre, Bueno, no sé, Berni 20 ha dicho minutos. anoche que fue una emboscada. Es que, bueno, por eso te digo, hay que tener los datos ciertos para ir a fondo con esto, porque la verdad es que esto es algo que ocurre, como lo decía Sergio ayer, lo ocurre a él en su práctica cotidiana, que tiene conflictos, que lo solicitan, ¿viste? Se ha visto en Ciudad de Buenos Aires, el otro día veía que decían que venga Berni y ir a la Ciudad de Buenos Aires. Sí, sí, Entonces, sí, sí. cuando el ministro va, en general, no hay una respuesta de agresión, sino que, y menos todavía una agresión Claro. así, que es tremenda y que es contra un funcionario. Por eso nosotros presentamos la denuncia, porque independientemente de todo, hay una cuestión también de que no se pueden resolver así las No, cosas. no, y además que un clima de violencia política, ya tenemos el antecedente de lo que fue el intento de asesinato a la vicepresidenta. Si vamos a seguir para obtener votos con la violencia política, no conduce a nada. Es que ¿no? bueno, también yo veía algunos opinólogos y algunos dirigentes políticos que parecían consentir esto o hasta incentivarlo. Yo también digo ahí que hay que tener, pero muchísimo cuidado con estas cosas. Por supuesto que, repito, nosotros, vos me preguntabas, ¿qué hice? Bueno, después me junté con los choferes. Después instruí al Ministerio de Justicia para que fuera la parte de asistencia a las víctimas, que fueron efectivamente al funeral. O sea, todo lo que tenía el gobierno lo estuvimos haciendo, me encargué personalmente durante todo el día de ayer. Nosotros trabajamos para esto, invertimos, estamos transformando la seguridad, pero la verdad que en un año electoral, bueno, vino lo de los buitres con esto de YPF, o sea que yo ya veo que empezó la campaña y es diario. Tienen un tema con la provincia de Buenos Aires, indudablemente, un tema que tiene que ver, los he escuchado a ellos diciendo que no dan pie con bola, que tienen un montón de candidatos. Bueno, ese es su problema, pero si lo van a resolver así, instigando, dándole la razón a cualquiera que sea violento o poniéndose en un lugar, nosotros la verdad que no hacemos esto ni con pauta, nosotros lo hacemos con trabajo diario.